Hola, estamos en otro programa de la consulta guiada. Soy Margarita Romano y hoy vamos a hablar con la doctora Soledad Hernández. Ella es pediatra y neonatóloga. ¿Cómo estás, Soledad? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contanos dónde te recibiste. Yo estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, terminé Sí. mi carrera de médica en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2015 y después me quedé también en la ciudad de Córdoba haciendo las dos residencias. Yo tengo una residencia hecha en pediatría en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad en Córdoba, que es un hospital público, y hice la subespecialidad de neonatología en la maternidad provincial Raúl Felipe Luchini de la ciudad de Córdoba. Son bastantes años, pues son dos especialidades. Sí, en total son 5 años, porque hoy actualmente, según el protocolo de residencias, neonatología está considerada como una subespecialidad de pediatría. Entonces tenés que tener los 3 años de pediatría más los 2 de neonatología para las dos especialidades. Para tener Sí. la especialidad. Bueno, y contarnos qué es la especialidad de neonatología. La neonatología es una subespecialidad, como te dije, de la pediatría. Es una rama que incluye las consultas prenatales, el acompañamiento en los nacimientos de los recién nacidos y su seguimiento hasta los 28 días, aunque cuando los niños tienen algún factor de riesgo o nacen prematuros, con semanas antes de completar el embarazo, el seguimiento se puede llegar a hacer en un consultorio de alto riesgo hasta los 5 años. Y me dijiste que es desde antes del embarazo. Ahí, ¿qué consultan las madres, los padres? ¿Cómo? Sí, en realidad tenemos ahora, la neonatología es una rama que yo siempre digo que está en constante crecimiento y es bastante nueva. Primero su gran crecimiento fue más orientado a la patología y al tratamiento de las mismas, porque en ese momento no había medicamentos ni tecnologías que pudieran acompañar a estos chicos con las patologías propias del prematuro. En los últimos años también se ha crecido en la parte y en el diagnóstico y tratamiento prenatal. Esto incluye todos los niños que tengan alguna enfermedad o condición que nos lleve a tener que hacer algún tratamiento intraútero, por ejemplo. Claro, yo he escuchado que hay, por ejemplo, se detectan defectos en el corazón y se pueden operar dentro del útero. Ahí entra el neonatólogo, digamos. Sí, esto es un trabajo, siempre yo digo, multidisciplinario, ¿no? Interviene genética, interviene las obstetras, los gineco-obstetras, anestesistas, los médicos que hacen diagnóstico por imagen, porque son procedimientos que siempre son guiados por imágenes, ¿sí? Y que el diagnóstico es por imagen, El digamos. diagnóstico es por imagen y el tratamiento es todo guiado por imagen porque se hace por punción. Entonces, muchos tienen que ver para el diagnóstico en los que se hacen punciones para extraer el líquido amniótico, ¿sí? Y poder estudiar, por ejemplo, los cariotipos de los recién nacidos. Eso, la punción, que tengo entendido que las obras sociales las cubren después de los 37 años en las embarazadas. Y la punción es importante ya para ir detectando este tipo de Las punciones no es un método que se haga de rutina, ¿sí? No cualquier persona ni cualquier embarazada va a hacerse una punción por gusto y placer, ¿sí? Porque siempre se evalúan el riesgo y beneficio. Entonces, si nosotros tenemos algunos hallazgos ecográficos o de laboratorios que nos hagan suponer que nos encontramos frente a la posibilidad de algún diagnóstico de alguna enfermedad, y que no vaya, que realmente el diagnóstico que nosotros podamos confirmar por punción cambie en algo el tratamiento o el seguimiento, solo en esos casos se hace. Porque como todo procedimiento invasivo intraútero, siempre tenemos el riesgo de amenaza de parto prematuro, de afectación del feto, de infección, de ruptura de membranas, ¿sí? Entonces siempre se evalúa riesgo-beneficio. Por eso ahora los screenings se basan en laboratorios. ¿Qué es screening? Screening es todo estudio que se hace a toda la población y que en lo que vendría a ser riesgo-beneficio es mayor el beneficio que el riesgo, y son estudios que muchas veces no son diagnósticos, es decir, que son estudios como por ejemplo el antígeno prostático en los hombres grandes, el Papá Nicolau y la mamografía en las mujeres. O sea son estudios que se hacen orientan para el diagnóstico de enfermedades, aunque no puedan por sí solos diagnosticar. ¿Sí? Vos una mamografía que te da mal, vos decís, bueno,
tenés que completar con estudios para poder hacer un diagnóstico, por ejemplo, con una punción por biopsia. ¿Y el screening en los niños? Por ejemplo, los screening tenés en lo prenatal, tenés screening para la madre, que son laboratorios que nos pueden indicar si es una mujer que tiene mayor o menor riesgo de padecer preeclampsia, la prueba de tolerancia oral de la glucosa. Preeclampsia es hipertensión en el embarazo. Hipertensión en el embarazo con síntomas, ¿no? Cuando la hipertensión es una complicación, ¿sí? Y también la diabetes. La diabetes también nosotros tenemos las mujeres un screening que se hace durante el embarazo, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es para detectar las mujeres con glucemias alteradas que puedan responder a dieta o ya hacer un diagnóstico de diabetes gestacional. Porque eso es importante saber esto por el nacimiento del bebé, porque por preeclampsia pueden nacer prematuro. Sí, son todos factores de riesgo que convierten un embarazo en embarazo de alto riesgo. Cualquiera de estas enfermedades convierten un embarazo en alto riesgo y requieren otro tipo de seguimiento. Claro, bueno, perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de esto que está interesantísimo. Bueno, seguimos con el tema acá con Soledad, que nos estaba hablando del screening prenatales. Ahora nos interesaría saber screening postnatales. Bueno, en los recién nacidos, como te decía hoy, los screening postnatales también nos incluyen para el diagnóstico de enfermedades. Los postnatales que tenemos son obligatorios, todas las obras sociales deben cubrirlos y los chicos por ley deben hacerse 4 estudios que son muy importantes. El screening metabólico o el estudio de talón, que estudia 6 enfermedades metabólicas. Ese es que le pinchan el taloncito. Ese es el que, sí, se hace de manito, ahora más que de talón o de talón. Pero sí, es con una muestra de sangre, son 6 gotas de sangre que se sacan en un papel de filtro, que se estudian 6 enfermedades metabólicas, algunas un poco más conocidas, un poco más raras, otras, en las que se ve que el diagnóstico oportuno, ¿sí? En el primer mes, 2 meses de vida, porque es como yo digo, los screening significa vos agarrás de un pool de 100 pacientes, 10 nos da esto alterado y de estos 10 quizás cuando uno va a los métodos un poco más específicos, a uno solo se le llega a diagnosticar la enfermedad. Que te dé mal ese no quiere decir que tenga una condición. O sea, no es diagnóstico, es decir, bueno, una alerta. El que está alterado se entra en plan de estudio para esa enfermedad. Y enfermedades metabólicas como por ejemplo... Tenés el hipotiroidismo congénito, la fibrosis quística, la galactosemia, la fenilcetonuria, la hiperplasia suprarrenal congénita y el déficit de biotinidasa. Esas son las 6 enfermedades que incluyen nuestro screening metabólico. El metabólico ese es importante porque tiene que ver con las alimentaciones, o sea, para que no... En realidad muchos son defectos del metabolismo que provocan después de un tiempo, ya cuando la enfermedad da síntomas, muchos ya han generado daño a nivel neurológico, que con un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano, esas secuelas neurológicas se pueden evitar. Bueno, ¿y qué otro? Bueno, tenemos las autoemisiones acústicas, que esas son realizadas por fonoaudiólogas. Eso me acuerdo cuando se lo hice a mi hijo, que me dio mal y lo tuve que volver a repetir. Nosotros para todo tenemos un protocolo, ¿no? Las autoemisiones se realizan, tiene que haber 24 horas de vida. La verdad que la primera puede muchas veces darnos mal porque todavía puede haber un poco de unto sebáceo. ¿Qué es eso? El unto sebáceo es lo que ustedes ven como blanquito cuando los recién nacidos nacen, que parece como una crema. Eso es lo que llamamos unto sebáceo y que nosotros tenemos en todos los orificios. A mí me da risa, viste, en las novelas cuando sacan el bebé recién nacido. Todo blanco divino y 6 kilos. Pero bueno, sigamos con eso. Eso es el untus, ¿sí? Entonces a veces pueden dar mal, se repiten a las 48 horas, ¿sí? Muchas veces. Y también porque esté resfriado, puede ser. Sí, si hay mocos, si hay secreciones, si hay... pero la primera falla suele ser más que nada cuando es ahí nomás a las 24 horas y todavía siguen estando en internación por untus o porque hay una obstrucción mecánica que se genera. Claro. Cuando se suele repetir, se repite... Si se ve que sale el taponcito con este untus y que uno puede sospechar que esa es la causa de que el estudio de mal, se vuelve a repetir en el próximo control, ¿sí? Y las autoemisiones es para detectar sordera. Sí, en realidad con las autoemisiones a vos te pueden dar mal y escuchar perfectamente. Son métodos como yo digo de screening. Son a los chicos que le dan mal, uno los ingresa a un plan de estudio y se hace otro estudio
que se llama potencial evocado, que estudia la vía auditiva completa y con eso se puede hacer o no el diagnóstico de acuerdo al resultado de una hipoacusia en los niños. Lo importante, siempre digo, es de todos los chicos que nacen podés no perder a los chicos que tienen algún riesgo, que es lo que nos permiten estos métodos. Y en esos chicos enfocarnos y poder hacer el seguimiento y el diagnóstico, ayudarlo antes de que rechazarlo. Ayudarlo a que se desarrolle normalmente. Totalmente. Mientras estas enfermedades, mientras más temprano las podamos diagnosticar y empezar el tratamiento y el seguimiento, es mucho mejor, es mucho menor la morbimortalidad en estos niños. Claro. Bueno, después tenemos el fondo de ojo, que se puede hacer desde el nacimiento. El fondo de ojo, yo siempre digo a los papás que es para ver el patio de atrás, ¿sí? No vamos a saber si el nene va a necesitar lentes, si va a tener astigmatismo, miopía o va a ver bien, sino es para ver cómo la estructura posterior está formada, para ver si esos vasos sanguíneos llegaron a formarse correctamente, a completar el círculo, si los vasos están bien formados, si no hay cataratas, y lo más importante es porque en un porcentaje muy bajo de niños hay un desarrollo de un tumor que se llama... no me sale el nombre ahora. Un tumor... Retinoblastoma, no me salía. Que en realidad ya nosotros lo tenemos desde el nacimiento. Sí. Y que bueno, siempre yo les digo, con un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano... Se puede operar. Se puede operar y las secuelas son mucho... menores. Sí, el riesgo es mucho menor. Y por último es la ecografía de cadera, se puede hacer hasta los 3 meses, ya después se tiene que hacer radiografía, por eso es importante hacerla temprano, porque entre los 2 y 3 meses, porque ya después, si bien la radiografía no es invasiva, es una irradiación que uno recibe y que se puede haber evitado, y la ecografía nos permite el diagnóstico, ¿no?, de la displasia de cadera. ¿Y qué es la displasia de cadera? Nosotros tenemos, para que lo entiendan, nuestra cadera formada por 2 huesos, ¿sí? El hueso de la cadera, que es como si fuera y el fémur. El fémur tiene como una cabecita que tiene que enroscar en el acetábulo nuestro, que es el huesito de la cadera. Entonces lo que comprobamos es que ante maniobras de estrés, llamamos así, que es una maniobra que se hace, que se produce una fuerza para desplazar este fémur desde el acetábulo. El acetábulo es la recepción de... la caderita, es como una bola que tiene el hueso donde encaja la cabeza del fémur, ¿sí? Y se tienen que ver que esté bien formado, bien ligado y que no haya entre maniobras de estrés desplazamiento de este fémur fuera de este circuito. Claro. Bueno, ahora vamos a hacer otra pausa y seguimos hablando de este tema tan lindo. Bueno, seguimos hablando y quería redondear el tema de la cadera. Una vez diagnosticado, o sea, se hace esto antes de los 3 meses, ¿y eso qué evitaría? En realidad, con estos estudios, todo lo que se hace es diagnóstico temprano, para poder incluir el tratamiento con el especialista adecuado, que corresponde. Sí. Las displasias de cadera muchas veces resuelven con cirugía, pero eso, bueno, ya uno... ¿De cardiología hablamos? De cardiología, hay un método screening que se llama saturometría pre y postductal. Es muy largo ese nombre, explícanos. Sí, es muy largo. El ductus es una conexión que nosotros tenemos en 2 vasitos del corazoncito, ¿sí?, que necesitamos en la vida dentro de la panza, ¿sí? Porque la circulación nuestra dentro de la panza es muy distinta una vez que nacemos, ¿sí? Nosotros tenemos una circulación en serie, se llama, toda conectada durante el embarazo, entonces estamos en la panza, y automáticamente una vez que nacemos, que nuestros pulmones empiezan a funcionar, que se llenan de aire, que comienza el intercambio gaseoso, esta circulación cambia, es una circulación que empieza a funcionar en paralelo, y este ductus que estaba abierto comienza a cerrarse, ¿sí? Y se atrofia, es un ductus que se cierra. Se cierra de repente, ¿no? Se va a cerrar, es como una puertita que se cierra. Más o menos tarda entre 24 y 72 horas el cierre funcional de este ductus. ¿Y eso se controla? Eso se controla con una saturometría. La saturometría es un estudio muy sencillo, se pone una pulserita, van a poner que ponen siempre en mano derecha y en mano izquierda o en los miembros, ¿sí? Se conecta al saturómetro, que es un aparatito que nos permite medir la cantidad de... ¿Ese como el que nos ponían? Sí, es ese, como el que nos ponían en la pandemia. La frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. ¿Y eso se hace en los primeros días? En las 24 horas y al alta se hace. O sea,
¿cuánto tiempo tiene que estar un bebé internado para hacer todos esos screenings? No todos los screenings se hacen internados. ¿Sí? Lo que se hace durante internación es la saturometría, que se hace a las 24 horas y al alta, y el screening metabólico, que suele hacerse a las 48 horas de vida, porque necesitamos, por ejemplo, por lo menos 40 horas de vida y que el bebé se esté alimentando para poder hacerlo y que sea fidedigno el resultado. Entonces muchas veces se hacen al alta. Las autoemisiones depende de la organización de cada institución, si la fono pasa por el piso o si directamente van a consultorio, igual que la ecografía de cadera y el fondo de ojo. Entonces, en nacimiento los chicos están entre 36 y 48 horas internados, también depende mucho de las instituciones, claro. Y cambia desde la parte pública a privada. Y los dos screenings que se hacen sí o sí son el screening metabólico y la saturación. Ese es los dos primeros que se hacen en la internación, digamos, esos antes de salir de la clínica. Y después los otros, antes de los 3 meses, sí. Pero se tienen que hacer, digamos. Sí, todos son obligatorios. Son todos obligatorios. Las obras sociales deben cubrirlo, la parte pública, la tiene que salud hacer. pública debe ofrecerlo y los padres deben cumplir y llevar a los hijos a los especialistas para que lo puedan realizar. ¿Y las vacunas? Y las vacunas, sí. Vacunas, los niños en las primeras 48 horas de vida reciben que es durante la internación, reciben, yo siempre les digo, 3 inyecciones, pero solamente 2 son vacunas. Reciben la primera dosis de la BCG, que acá en Santa Rosa son todas colocadas por las enfermeras y encargadas de vacunación de la asistencia. Sí. Reciben la hepatitis B, que se coloca en todas las instituciones apenas nacen los bebés, y reciben la tercera inyección, que no está en calendario porque no es una vacuna propiamente dicha, sino que es una vitamina K que se usa de forma profiláctica para activar en los chicos toda la cascada de coagulación y evitar la cascada de coagulación es permite para evitar el sangrado. Claro, o sea, si una lástima, no sé, se lastimó cortando una uña. En realidad, más que nada, el sangrado que o sea, primero que pueden ser sangrados internos dependiendo de cada chico y de la intervención que tengan, y sangrado del cordón umbilical. Ah, está bien. Eso es una vitamina. Y después vos lo seguís como neonatóloga, o sea, vos sos pediatra también, pero hasta neonatólogo se considera el primer mes de vida. El primer mes de vida. ¿Y qué es lo que se sigue en esos? Yo siempre digo que eso también está muy guiado por cada institución. En la institución donde yo trabajo, nosotros hacemos un control a las 48 horas del alta, ¿sí? Que sería aproximadamente el cuarto día de vida. ¿En qué institución estás? Yo hago neonatología en la clínica modelo de acá de Santa Rosa. O sea, los chicos nacen y vos estás en neonatología de la clínica modelo. Sí, y en el consultorio de todos los neonatólogos hacemos consultorio, hacemos guardia y hacemos las recepciones. Hacemos el cuarto día de vida, que es muy importante porque todos los recién nacidos en la primera semana de vida bajan el 10% de su peso. De su peso, sí. Entonces es para control de este descenso que venga de forma escalonada y ordenada. Vemos que no se hayan puesto amarillitos, que es lo que llamamos la hiperbilirrubinemia. ¿Eso es cuando nace control. O puede ser dentro de la semana? No, eso es más cercano al cuarto día y más adelante también. ¿Y ahí los ponemos al sol por las dudas o esperamos? No, eso hay que ir viendo. En realidad va a depender mucho de la causa, del origen, y por eso es importante que lo pueda ver el neonatólogo, porque tener en cuenta el peso, características del embarazo, el grupo sanguíneo del bebé y la mamá nos ayudan a orientarnos hacia dónde tenemos que ir. La ictericia es cuando se ponen amarillos. La ictericia es cuando se pone amarillo. Y tiene que ver con la sangre. Sí, en realidad lo que nos da el color ese amarillo es un pigmento que se llama bilirrubina, que es de secreción, o sea, que es formación hepática. Sí. Pues las causas de ese aumento pueden estar relacionadas con causas nutricionales, pueden ser por algún tipo de malformación, puede ser por alguna incompatibilidad de sangre entre el bebé y la mamá, puede ser causa de una infección. Entonces hay que ir estudiando de acuerdo al tipo de ictericia, a los valores. Y también chequea la alimentación correcta, a ver si después en la primera semana pierden el 10% y después tiene que ir recuperando. Después de eso empiezan a recuperar entre el día 10 y 14, que es donde va el segundo control. Nosotros tenemos que estar llegando a recuperar o haber recuperado el peso de nacimiento. Perfecto. Y ya después el último control es cercano a cumplir el mes, donde se ven que todos estos screenings se hayan hecho, se chequean resultados, se hace otra vez chequeo de perímetro cefálico, que es el contorno de la cabecita, talla y peso, y examen físico completo. Y ahí después lo siga el pediatra. Bueno,
Nos queda mucho por charlar, pero ahora el programa ya se nos terminó, así que vamos a seguir otra vez. Y después lo que quiero que charlemos la próxima, si podemos, es la importancia de la puericultora. Bueno, en eso, porque también acompaña al binomio, ¿no? Sí, por supuesto, es muy importante. Bueno, nos vemos la próxima vez. Espero que les haya gustado el programa. Esta es la consulta guiada.